Era mayo de 2007 y en Indonesia no se había vivido una temporada seca tan extrema en años. El sol estaba abrasadoramente caliente y no había ni rastro de humedad en el aire. Los lugareños, acostumbrados a las condiciones tropicales, anhelaban la llegada de la temporada de lluvias. Aunque eso significara inundaciones y tormentas, al menos tendrían algo de alivio del calor insoportable. De todas las islas, la más afectada era la isla Komodo. Esta isla está mucho menos urbanizada que el resto del país, lo que ha permitido que su fauna salvaje se desarrolle con mayor libertad. Esto es crucial para la protección del famoso dragón de Komodo que allí habita. Existen otras 2 islas en Indonesia que también tienen poblaciones decentes de estos lagartos únicos, pero ninguna de ellas alberga más que la isla Komodo. Diferentes especies de aves marinas y reptiles llaman a esta isla su hogar. El pueblo indonesio es muy protector con su inusual y extremadamente peligroso lagarto, no solo porque es un animal raro que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, sino también porque la industria turística del país depende totalmente de su supervivencia. Existen otros lugares con lagartos monitores, pero el dragón de Komodo, aunque emparentado con los monitores, es único. Es el único de su género que es venenoso, y además es el más grande de todos. Incluso si logras sobrevivir a un ataque de una de estas bestias, las probabilidades de morir por infección o hemorragia tras el incidente son casi seguras. La mayoría de los pocos sobrevivientes son aquellos que tienen la suerte de que les amputen la extremidad afectada en cuestión de minutos tras la mordida inicial, pero la mayoría de los ataques terminan en muerte. Y sin embargo, a pesar de la gran cantidad de estas criaturas viciosas que se arrastran por toda la isla, los habitantes de Komodo viven bastante tranquilos entre los dragones modernos. La vida sigue su curso, los negocios se gestionan y los niños juegan sin preocupaciones. Para ser justos con los habitantes de la isla, los ataques son increíblemente raros. La mayoría están reservados para las pobres almas desafortunadas que terminan pisando accidentalmente a alguna de estas criaturas. Cualquier animal atacará si se siente acorralado, sin importar si lo provocaste o no. Pero en este día de mayo, no fue un encuentro accidental entre un ser humano y un depredador. Esta vez, la criatura estaba cazando activamente. Verás, el clima seco y caluroso era una temporada difícil para los animales en Filipinas. No había mucha comida creciendo para los herbívoros, así que algunos morían o lograban llegar a alguna de las otras islas cercanas. Esto significaba que el único gran depredador de la isla tenía menos comida de lo habitual. Los dragones de Komodo se volvían inquietos y famélicos. Solo condiciones extremas habrían llevado a un monstruo de 10 pies de largo a arrastrar su cuerpo de 300 libras hasta el pueblo en busca de comida. Justo después de que la mayoría de los adultos se fueran a trabajar, los niños estaban jugando afuera. Aunque aún era temprano, ya hacía calor. En pocas horas, el calor sería tal que incluso los niños, que nunca parecían importarles el clima extremo mientras se divertían, buscarían refugio en sus casas. Rudarto Safina era una de las pocas personas mayores que había por allí esa mañana, además de los niños y los más ancianos que vivían en la comunidad. Le gustaba vigilar a los niños, ya que muchos de ellos eran sus sobrinos y sobrinas. Así son los valores que definen a Filipinas. Todos se cuidan entre sí. Rudarto creció siendo vigilado por sus familiares y estaba feliz de hacer lo mismo mientras reparaba su equipo de pesca a la sombra de su puerta. Uno de los niños que jugaba ese día era el pequeño Rudarto, o joven Rudy, como lo llamaban todos. Había tantos Rudartos en la familia Safina que la gente necesitaba una forma de distinguir al niño de su tío y su abuelo, que también compartía el mismo nombre. Rudy era uno de los 12 niños que jugaban un partido de fútbol en la calle ese día. Rudarto se sentó a ver a su sobrino de 8 años jugar y no pudo evitar sonreír al ver cómo el pequeño Rudy ignoraba todas las reglas. Al niño le parecía muy divertido molestar intencionalmente a sus amigos, levantando el balón y fingiendo que jugaba al fútbol americano. No es que a los niños les molestara, se reían tanto como Rudy. Después de todo,
Hacía tanto calor que el juego no se tomaba demasiado en serio. Pero a solo unos metros de los niños, oculto entre un montón de arbustos, yacía el dragón de Komodo que se había deslizado hacia el pueblo esa mañana. Docenas de personas pasaron junto a él, ajenas al peligro que se ocultaba bajo el follaje seco. El dragón estaba perfectamente camuflado entre la vegetación. La mañana bullía con el ir y venir de la gente camino al trabajo y el trajín de las primeras tareas del día, lo que hasta entonces había disuadido al reptil de atacar. El hambre lo acuciaba, pero no era un necio. Sabía que irrumpir en una calle concurrida equivaldría a una muerte segura. No, la criatura debía aguardar el momento propicio, la oportunidad de que un humano se aislara del grupo. Llevaba 2 días buscando alimento, pero los ciervos y jabalíes parecían haberse esfumado. Bien sabía el animal que los humanos eran presas peligrosas, pero la necesidad apremiaba, y en situaciones extremas se toman medidas desesperadas. La paciencia era su mejor aliada. Tarde o temprano, alguien se pondría a su alcance, y desafortunadamente para el pequeño Rudy, ese momento llegó antes de lo previsto. Tras una hora de juego bullicioso, interrumpida por frecuentes pausas para beber, la vejiga de Rudy apremiaba. Pidió a sus amigos que detuvieran el juego y lo esperaran. No quería perderse la diversión. Con la urgencia propia de un niño, Rudy corrió hacia unos arbustos al otro lado de la calle para aliviarse. El depredador no podía haber deseado una presa más cercana. El delgado niño corría directamente hacia su escondite. Rudy, con la mirada fija en el juego, pendiente de que sus amigos no continuaran sin él, ni siquiera miró al suelo. De haberlo hecho, habría visto al dragón enroscado y habría huido en la dirección opuesta. Pero sus ojos estaban fijos en el juego. El pobre Rudy no tuvo tiempo ni siquiera de desabrocharse los pantalones cuando la bestia se abalanzó sobre él. Un grito desgarrador resonó en el aire mientras el cuerpo del niño era alzado por encima de los arbustos. El lagarto no se limitó a morderlo. Salió corriendo, arrastrándolo consigo. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuerpo menudo de Rudy, y ambos, niño y bestia, se elevaron varios metros en el aire, impulsados por la fuerza bruta y la velocidad del ataque. Por un instante que pareció eterno, los niños en la calle polvorienta y Rutarto presenciaron la terrible escena. Rudy y el dragón trazaron un arco en el aire, y al tocar tierra, la criatura comenzó a sacudir la cabeza con furia. Con el primer sabor a sangre, no esperaría a estar en el suelo para destrozar a su víctima. En una lluvia de sangre y restos, cayeron al suelo con tal estruendo que la tierra tembló bajo los pies de los niños y de Rutarto. Fue entonces cuando el hombre reaccionó. Corrió hacia la sangrienta escena, agarrando la pelota de fútbol en el camino. Era lo más grande que tenía a mano. Con precisión, la arrojó al dragón, pero la pelota, ligera como el aire, apenas rozó el lomo del furioso reptil, que ni siquiera notó el impacto. Continuaba sacudiendo al niño con tal violencia que sus miembros se separaban de su cuerpo con cada movimiento. A mitad de camino, Rudarto recogió una piedra del tamaño de un puño y la lanzó también. Varias piedras más volaron hacia el reptil desde detrás suyo. La acción de Rudarto sacó a los demás niños de su parálisis y también comenzaron a arrojar piedras al animal. Docenas de rocas surcaban el aire, y antes de que los niños lanzaran la segunda ronda, el resto de los aldeanos se unieron a la defensa, armados con escobas, botellas vacías y cualquier objeto que encontraran a mano. En medio de la lluvia de sangre, fragmentos de carne de Rudy, polvo y el cuerpo retorciéndose del dragón, era difícil distinguir a qué estaban golpeando. Finalmente, la bestia sintió los impactos y soltó a su presa para identificar la fuente del dolor. Al levantar la vista, vio a una veintena de personas que se acercaban, golpeándolo sin piedad con objetos afilados que le rasgaban la piel y le causaban heridas punzantes. Incapaz de enfrentarse a la multitud, el dragón giró sobre sí mismo y huyó con sorprendente velocidad hacia la espesura,
llevándose consigo la mitad inferior de Rudy. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejando un rastro de sangre sobre la tierra reseca. Pero el pequeño Rudy estaba en una condición terrible. El monstruo lo había partido por la mitad. De la cintura para abajo solo quedaban jirones de músculo y vísceras. Sus piernas y caderas habían desaparecido en la maleza junto con su atacante. Era un milagro que aún estuviera consciente. Rudy, incapaz de gritar o hablar, miraba con horror a sus vecinos que se acercaban. Su respiración era superficial y trabajosa. Rudarto se arrodilló junto a su sobrino, se quitó la camisa y trató de detener la hemorragia del muñón destrozado que quedaba del cuerpo de Rudy. Los demás aldeanos, hombres, mujeres y niños, comenzaron a quitarse sus propias camisas para ayudar a contener el flujo de sangre, pero apenas Rudarto había colocado el cuarto trozo de tela alrededor de Rudy, cuando el niño se estremeció y quedó inmóvil. Aquella sonrisa traviesa ya no iluminaría su rostro. Solo quedaba el horror de sus últimos instantes reflejado en sus ojos sin vida. Los servicios de emergencia llegaron unos minutos después, pero solo para recoger los restos. Los aldeanos, ya encaramados a los árboles y armados con palas, picos y estacas afiladas, ansiaban vengar a Rudy y el trauma que habían presenciado sus amigos, pero fue en vano. Entre los miles de dragones de Komodo, era imposible identificar al que había atacado a Rudy. Buscaron marcas de las piedras y botellas que le habían arrojado, pero no tuvieron éxito. La bestia había desaparecido y tras una semana de búsqueda, la abandonaron. Para entonces, la mayoría de sus heridas se habrían curado, haciéndolo indistinguible del resto. Habiendo probado la carne humana por primera vez, era solo cuestión de tiempo para que volviera a atacar, arrastrando a otra víctima desprevenida, como Rudy, a su aterradora desgracia increíble. En casi todos los aspectos, los caimanes son el depredador supremo en su hábitat. Siendo alimentadores oportunistas, no son particularmente exigentes y comerán de todo, desde pequeños mamíferos, otros reptiles, mascotas e incluso en algunos casos otros caimanes. En ocasiones aún más raras, se ha documentado que estos animales han atacado a seres humanos. Cuando estos ataques ocurren, pueden ser devastadores para quienes se exponen al poder prehistórico de estos animales, y a menudo no sobreviven para contar la historia. Por eso, se aconseja a la gente que mantenga su distancia del borde de los pantanos o lagos para garantizar su seguridad. Sin embargo, hay quienes creen que no tienen que seguir los consejos dados para mantenerse protegidos y deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones por su cuenta. El 2 de julio de 2015, Tommy Woodward y sus amigos estaban bebiendo en exceso juntos. Tommy, de 28 años, vivía muy cerca de su hermano gemelo, con quien había dejado de vivir juntos solo recientemente. Tenían una relación increíblemente cercana, como es de imaginar entre hermanos gemelos. Esa noche, Tommy estaba en su bar habitual, llamado Adams Bayou, justo al lado de la Marina Burkhardt. Un trabajador local de la construcción les estaba contando al grupo sobre un caimán enorme que había visto recientemente en la marina. Ya le había informado al dueño, quien había colocado un cartel para que pudieran capturar al animal. Hasta ese momento, el cartel había funcionado y no habían tenido problemas. Solo estaban levemente preocupados, ya que los caimanes eran visitantes regulares de la zona. Aunque estaban acostumbrados a su presencia, los caimanes también estaban acostumbrados a la presencia humana, por lo que no mostraban miedo hacia ellos. Son cazadores sigilosos, y si se les da la oportunidad, podrían fácilmente arrastrar a alguien al agua para convertirlo en su próxima comida. La preocupación era que alguien saltara al agua, sin saber que lo haría justo al lado del reptil oculto, y fuera arrastrado. Como resultado, los miembros del bar entendieron que debían evitar el agua hasta que pudieran capturar al gran caimán. Esto parece sentido común, pero cuando tienes a varios hombres bebiendo durante horas, puede no ser tan sencillo como esperaban. Esa noche,
poco después de la medianoche, y luego de varias horas de beber, Tommy y sus amigos se dirigieron al borde de la marina. Observaron el cartel de no nadar y decidieron ignorarlo para investigar por su cuenta. Mientras miraban el agua, de repente vieron un enorme caimán levantar su cabeza del agua, observándolos desde unos metros de distancia. Tenía la cabeza marcada con cicatrices, lo que sugería que había estado en muchas peleas y había ganado en el pasado, llevando las cicatrices como un recordatorio de su ferocidad. Una amiga de Tommy, llamada Victoria, notó que el animal los estaba observando y comenzó a gritar, sabiendo que no tendrían ninguna oportunidad si se metían al agua con un animal tan poderoso. Le advirtió a Tommy que no saltara al agua, ahora consciente de que había sido una mala idea acercarse tanto al borde. Pero Tommy no pensaba lo mismo. Estaba increíblemente ebrio en ese momento de la noche, y en lugar de hacer caso al consejo de su amiga, comenzó a gritarle al animal. Sus amigos le dijeron que se detuviera, que se estaba poniendo en riesgo, pero él siguió gritando, ¡que se joda ese caimán! El animal comenzó a volverse más agresivo a medida que él seguía gritando, hasta que fue un paso más allá. Riéndose, corrió hacia adelante y saltó al agua justo al frente del caimán. Sus amigos gritaron pidiéndole que regresara a la orilla, pero estaba demasiado ebrio para escuchar. Comenzó a nadar más adentro, apuntando hacia una pequeña isla al otro lado, y siguió ignorando a sus amigos mientras le pedían que regresara del agua. De repente, y sin hacer ningún ruido, Tommy desapareció bajo el agua. Inseguros de lo que estaba sucediendo, sus amigos miraban el agua mientras contenían la respiración, aterrados, esperando que él volviera a salir a la superficie. De repente, emergió nuevamente y comenzó a gritarle a Victoria que no se metiera al agua. Se dio cuenta de que ella ya tenía la intención de venir a salvarlo y gritó de nuevo que el caimán lo había agarrado y que ella no debía meterse al agua para salvarlo bajo ninguna circunstancia. En lugar de eso, Victoria comenzó a correr de vuelta al bar, mientras Tommy era arrastrado nuevamente bajo el agua. Sabía que tenía que conseguir ayuda, ya que el caimán no mostraría ninguna piedad hacia su amigo. Corrió hacia la bartender, Michelle Wright, y le explicó lo que estaba sucediendo a solo unos metros del bar. Michelle se horrorizó y se confundió al pensar por qué Tommy había decidido hacer algo así. Se les había advertido a todos varias veces que no saltaran al agua. Rápidamente marcó el 911 e informó que había ocurrido un ataque de un animal. Aunque no podía confirmar el estado de la víctima en ese momento, el ambiente estaba tenso. Todos sabían que esta situación era muy poco probable que tuviera un final feliz. Mientras tanto, Tommy luchaba por su vida. Sabía que su amiga intentaría conseguir ayuda, pero en ese momento estaba solo en el agua con un caimán. Una situación más que complicada. Su falta de sobriedad también le estaba causando grandes problemas, pues se sentía muy desorientado y le resultaba difícil mantenerse a flote. El caimán inicialmente se aferró a su pierna y lo arrastró hacia abajo, intentando ahogarlo con un giro de la muerte. Tommy logró patear al animal en el hocico con su pie libre y liberarse, pero ahora estaba herido y se desangraba en el agua, dejando un rastro para que el depredador lo siguiera. Se alegró de haber evitado que el imbécil lo siguiera y cometiera el mismo error, pero ahora estaba viviendo un tiempo prestado. Intentó nadar de regreso al puerto deportivo usando su pie ileso para impulsarse, mientras rezaba para que nada más lo agarrara. El agua estaba helada, y a medida que perdía más sangre, se sentía cada vez más aletargado. Mientras se arrastraba por el agua, oyó que el agua se movía ligeramente detrás de él. Como era muy tarde, había suficiente silencio como para oír caer un alfiler, así que un caimán enorme que se dirigía hacia alguien era algo que definitivamente se notaría. Tommy se dio cuenta de que todavía lo perseguían y empezó a entrar en pánico, agitándose cada vez más mientras intentaba escapar del reptil que se acercaba. Desafortunadamente para él, los caimanes pueden nadar a 32 kilómetros por hora, así que lo alcanzó rápidamente.
gritó cuando el animal lo agarró del brazo y lo arrastró hacia abajo, girando con él bajo el agua para desorientarlo aún más. Incluso en su borrachera, el dolor era abrumador para Tommy al sentir los dientes del caimán hundirse más en sus piernas y el monóxido de carbono acumulándose en sus pulmones. Finalmente, cuando sintió que ya no podía contener la respiración, supo que estaba condenado. Se dio cuenta de que nunca debió haberse burlado del caimán en el lago. Entonces, cuando sus pulmones agotaron la última pizca de oxígeno, jadeó en busca de aire mientras el agua turbia se precipitaba en sus pulmones. Al instante perdió el conocimiento y se rindió al caimán. Luego de llamar al 911, Michelle y Victoria corrieron de vuelta a la orilla y trataron de localizar a Tommy en el agua una vez más. Tristemente, cuando regresaron al puerto deportivo, ya estaba flotando boca abajo en la superficie. Estaba claramente muerto. Un charco de sangre roja oscura se acumulaba alrededor de su cuerpo. Sus amigas decidieron que pronto tendrían que recuperar el cuerpo y devolvérselo a su familia. Antes de que pudieran idear un plan, el caimán arrastró su cuerpo bajo el agua nuevamente, alejándolo aún más del puerto deportivo mientras se preparaba para devorar a su presa. Después de un tiempo, los oficiales del 911 llegaron a la escena y comenzó la búsqueda del cuerpo de Tommy. Rastrearon el puerto deportivo durante 2 horas hasta que finalmente pudieron encontrar su cadáver desmembrado al otro lado del lago. Le faltaba el brazo izquierdo por completo y su cuerpo estaba cubierto de mordeduras y arañazos. Se determinó que el animal lo había agarrado del codo y lo había arrastrado a las profundidades para ahogarlo, algo que logró con éxito. Los lugareños organizaron una cacería para tratar de localizar al devorador de hombres, pero no tuvieron éxito, sospechando que simplemente había nadado fuera del puerto deportivo y ya no se le volvería a ver. Kent Roberts, un lugareño y amigo de Tommy, pensaba diferente. Había visto al animal antes y sabía que volvería. Poco después, el caimán fue capturado en una de sus trampas y entonces Kent disparó 7 balas directamente en la cabeza del caimán. Aunque el animal fue detenido, su historia se ha utilizado como un cuento fatal, sabiendo que toda la situación se podría haber evitado si Tommy simplemente hubiera evitado el agua como se le había advertido. Aunque en última instancia fue el reptil quien mató a Tommy Woodward, fue la borrachera y la terquedad lo que realmente se cobró una vida esa noche. Prepárense para una historia que les helará la sangre. Una tragedia inimaginable. La tensión se corta con un cuchillo cuando una mujer en la tranquilidad de su hogar decide investigar un extraño sonido proveniente de su cocina. Un estruendo. Un ruido metálico que eriza la piel. Algo o alguien ha irrumpido en su santuario. El miedo se apodera del ambiente mientras asoma cautelosamente la cabeza por la puerta, y lo que ve la deja petrificada. El intruso no es un ladrón común, es algo mucho más salvaje. Un oso negro, un depredador imponente en su propia casa. Pero no un oso cualquiera, un oso negro con un hambre voraz, un hambre que lo lleva al límite. No esperes más, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No te pierdas esta historia escalofriante. Esto es Desgracias Increíbles. Prepárense para el aterrador ataque de oso a Barbara Paschke. Barbara Paschke, una amante de la naturaleza, sentía una fascinación especial por los osos. Una fascinación que la llevó a cruzar la delgada línea de la legalidad. Conmovida por su belleza salvaje, Barbara tomaba una decisión arriesgada. Esparcía semillas de girasol y mijo en su patio trasero, atrayéndolos peligrosamente cerca de su hogar. Admiraba a estas majestuosas criaturas, observándolas con una mezcla de asombro y temeridad desde la seguridad de sus ventanas. Barbara no solo alimentaba a los osos por puro placer personal, sino que también se convenció a sí misma de que les proporcionaba alimento en tiempos de necesidad.
Una peligrosa justificación. Sin embargo, alimentar a los osos salvajes es ilegal, y por una razón de peso. Los osos, animales inteligentes y oportunistas, pueden acostumbrarse a la presencia humana. Aprenden a asociar a las personas con comida fácil, una asociación que puede tener consecuencias devastadoras. Si alguna vez se les niega esa fuente de alimento, pueden volverse agresivos, destructivos e incluso letales. Un peligro latente. Con su imprudente comportamiento, Barbara no solo ponía en peligro a sus vecinos, sino que también se exponía a un grave riesgo. Además, sin darse cuenta, estaba poniendo en peligro a los propios osos. Si alguna vez mostraban agresividad o se acercaban demasiado a las propiedades, podrían ser sacrificados por las autoridades. Una triste ironía. Pero Barbara, cegada por su amor por los animales, ignoraba estas terribles consecuencias. Incluso después de ser multada por su comportamiento en 2012, continuó alimentando a los osos negros en su vecindario, una obstinación que la llevaría al borde del abismo. Y ahora, algo terrible estaba a punto de suceder. Barbara era una anciana de 85 años que residía cerca del hermoso lago Ashley, cerca de Kalispell, en la remota esquina noroeste de Montana. Un lugar de ensueño que contrastaba con la pesadilla que estaba por venir. Su casa, ubicada en una zona rural, se encontraba en las afueras del imponente Bosque Nacional Flathead, justo al lado del majestuoso Parque Nacional Glacier, un territorio conocido por su abundante población de osos. Tal vez había una razón que explicaba el comportamiento imprudente de Barbara, algo que nubló su juicio, un factor que cambió su perspectiva sobre la vida silvestre. En 2009 fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, y su familia creía que esta condición había alterado su capacidad para comprender los riesgos de interactuar con animales salvajes. Una trágica circunstancia. El fatídico 27 de septiembre de 2015, en una época en la que los osos se preparaban para el largo invierno acumulando reservas de grasa, un oso se aventuró en el jardín de Barbara. El animal, impulsado por el instinto, esperaba encontrar el festín habitual que ella solía ofrecer, pero esta vez la comida no estaba allí. La desolación invadió al oso. En lugar de rendirse, comenzó a buscar desesperadamente algo para saciar su hambre. Era una joven osa negra que ya había aprendido a asociar la casa de Barbara con una fuente inagotable de alimento fácil, una peligrosa costumbre. El oso, con sigilo, recorrió el jardín y se acercó cautelosamente a la casa. Olfateó alrededor de las paredes, guiado por el aroma de la comida que recordaba. Poco a poco se fue acercando a la puerta trasera. Dentro de la casa, Barbara permanecía ajena a la presencia del peligro que acechaba a pocos metros. No imaginaba que uno de sus animales favoritos estaba tan cerca. Pero no era solo un oso curioso, era un oso hambriento, y lo que era aún más peligroso, era un oso condicionado. Un oso que había aprendido a depender de los humanos para sobrevivir. De una forma que aún se desconoce, el oso logró entrar por la fuerza en la casa de Barbara. Un acto de desesperación que desencadenaría una tragedia. Una vez dentro, el animal comenzó a registrar la casa, buscando desesperadamente algo para comer. El caos se apoderó del lugar. Barbara, ajena a la presencia del intruso, escuchó un ruido extraño proveniente de su cocina. La curiosidad y la inquietud la impulsaron a investigar, y al asomarse cautelosamente por la esquina del pasillo, se encontró cara a cara con la peor de sus pesadillas. Allí estaba el oso, rebuscando entre sus pertenencias. Era uno de los osos negros que ella conocía, pero verlo dentro de su casa lo hacía parecer mucho más grande, mucho más amenazante. El terror se apoderó de Barbara. Quedó paralizada, contemplando horrorizada cómo el oso saqueaba su hogar. Un espectáculo dantesco. Barbara se encontraba en una situación desesperada. No podía alcanzar su teléfono sin moverse, y para salir de la casa, tendría que pasar justo al lado del peligroso intruso. Estaba atrapada en su propia casa con un depredador salvaje. Nadie sabe con certeza cómo logró entrar el oso en la casa, pero lo que sucedió después fue aún más aterrador. El oso vio a Barbara y se dirigió directamente hacia ella. Sin ningún lugar a donde ir, sin ningún lugar donde esconderse, la anciana se preparó para lo peor. El destino la había puesto cara a cara con la muerte.
De repente, sin previo aviso, el oso se abalanzó sobre Barbara. Sus mandíbulas chasqueaban con furia, mientras la empujaba violentamente al suelo con sus poderosas zarpas. Un ataque brutal e implacable. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Barbara. Un grito de terror que resonó en toda la casa, pero nada podría haberla preparado para la brutalidad del ataque que estaba a punto de sufrir. El impacto contra el suelo fue brutal. El aire escapó de sus pulmones con un gemido ahogado. Un dolor punzante recorrió su cuerpo. En la caída se golpeó la nuca contra el suelo, pero sus ojos permanecían fijos en la bestia que la acechaba. El miedo la mantenía consciente. El oso, con la boca llena de saliva, se encontraba a escasos centímetros de su rostro. Bárbara podía oler su aliento húmedo y sentir su presencia amenazante. Sus ojos oscuros y brillantes la observaban con intensidad, una mirada que helaba la sangre. El oso gruñó con fuerza mientras acercaba su cara a la de Barbara, mostrando sus afilados dientes. Una amenaza palpable, la muerte rondaba a su alrededor. Con un último esfuerzo, Barbara intentó protegerse, intentando desesperadamente ponerse en posición fetal y entrelazando las manos detrás de la nuca. Un gesto instintivo de defensa ante el peligro inminente. Pero el oso, en su furia ciega, no tuvo piedad. Desgarró la carne de la anciana con sus garras afiladas. Sus caninos se hundieron profundamente en sus hombros y brazos, causando un dolor insoportable. El oso la había inmovilizado con sus pesadas patas, mientras sus garras se clavaban en su cuerpo rebanando su piel. Un ataque salvaje y despiadado. Barbara gritaba del dolor, clamando por ayuda. Un grito desesperado que resonaba en el vacío. Instantes después, el oso se apartó de ella y escapó por una de las ventanas. La pesadilla había terminado, por el momento. El ataque solo había durado unos segundos, pero el daño ya estaba hecho. Un daño irreparable. Cuando la adrenalina comenzó a disiparse, Barbara sintió el intenso dolor abrasador del ataque, un dolor que la consumía por dentro. Yacía sangrando en el suelo de su casa, incapaz de moverse siquiera para alcanzar el teléfono. Pero Barbara era una luchadora, una mujer fuerte y tenaz. Con un último esfuerzo sobrehumano logró arrastrarse hasta el teléfono de su casa y tirar del cable. Una acción desesperada que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Logró pedir ayuda. Los servicios de emergencia respondieron a la llamada en cuestión de minutos. El departamento del sheriff, junto con el equipo de respuesta de la fauna salvaje, se dirigieron rápidamente a la remota propiedad. La tensión era palpable. Cuando los agentes irrumpieron en la casa, se encontraron con una escena dantesca. La casa completamente destrozada y a Barbara tendida en el suelo en un charco de sangre. Fue trasladada de urgencia en ambulancia al Centro Médico Regional de Kalispell. Cada segundo contaba. Nadie sabía si sobreviviría a tan brutal ataque. La incertidumbre y la angustia se apoderaron del ambiente. Durante los 2 días siguientes, los médicos lucharon incansablemente por salvar su vida. Barbara, con una fuerza admirable, parecía responder al tratamiento, dando a todos una esperanza tenue pero persistente. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero entonces la tragedia golpeó de nuevo. En la mañana del 1 de octubre, Barbara falleció a causa de las terribles heridas sufridas durante el ataque. Su muerte conmocionó a todo el vecindario. Era una persona muy querida y su pérdida se sintió profundamente en toda la comunidad. Un luto generalizado. La alerta se extendió por toda la región. Un oso asesino andaba suelto. Un depredador que no temía entrar en las casas de la gente para conseguir comida. El miedo se apoderó de los habitantes. Se colocaron trampas por toda la zona con la esperanza de capturar al oso responsable del ataque. Los agentes iban de puerta en puerta advirtiendo a la gente sobre el peligro que representaban los osos en la zona. La seguridad de la comunidad era la prioridad. Pero los esfuerzos por capturar al terrible oso se vieron frustrados por un descubrimiento sorprendente. Otra persona del vecindario también alimentaba a los osos, y lo que era aún peor, continuaron haciéndolo incluso después de enterarse de la tragedia de Barbara y a pesar de la investigación en curso. Una irresponsabilidad que ponía en peligro a toda la comunidad. Con oficiales de vida silvestre apostados en el vecindario día y noche, finalmente lograron capturar a 2 osos negros. Eran jóvenes de apenas 1 año de edad, pero en su corta vida ya se habían vuelto peligrosamente dependientes de los humanos para obtener alimento.
una triste consecuencia de la imprudencia humana. Los dos osos vagaban con confianza por el vecindario, buscando desesperadamente algo para comer. Los restos de comida que varias personas habían dejado en sus jardines los mantenían regresando una y otra vez. Una trampa mortal. Pero dada la reciente tragedia, ahora se les consideraba una amenaza para la comunidad. Una amenaza que no podía ser ignorada. Con gran pesar, los oficiales de vida silvestre tomaron la difícil decisión de sacrificar a ambos osos. Una medida drástica pero necesaria para proteger a la comunidad. Cuando examinaron a los jóvenes osos, encontraron una gran cantidad de mijo y semillas de girasol en sus tractos digestivos, la evidencia irrefutable de que habían sido alimentados por humanos. Las personas que los habían alimentado deliberadamente ahora habían contribuido a su muerte, una ironía trágica. Los oficiales no tuvieron otra opción. Los osos ya habían aprendido que podían conseguir comida fácil en el vecindario y no iban a dejar de regresar. Liberarlos en otro lugar habría sido una irresponsabilidad. El peligro se habría trasladado a otra zona. La evidencia científica sugiere que los osos transmiten este comportamiento problemático a sus crías, una herencia peligrosa. Si estos dos osos negros hubieran crecido, podrían haber regresado con sus crías al mismo vecindario, con consecuencias potencialmente desastrosas, un círculo vicioso de peligro. Sin embargo, las pruebas de ADN revelaron un dato crucial. El ADN de los dos jóvenes osos no coincidía exactamente con el del oso responsable de la muerte de Barbara, un giro inesperado en la investigación. Los resultados mostraron que el oso que atacó a Barbara era hermana de uno de los osos sacrificados, un vínculo familiar que arrojaba luz sobre la tragedia. Después de 3 semanas de intensas búsquedas, colocando trampas y patrullando la zona, se suspendió la búsqueda del oso. El peligro seguía latente, pero la búsqueda se había vuelto infructuosa. Se estima que hay alrededor de 15,000 osos negros en Montana y 800 osos grizzly, una población considerable. Los osos pardos son responsables de la mayoría de los ataques en América del Norte, pero se consideran raros y las muertes causadas por ellos son aún más escasas. Los ataques de osos negros a humanos son aún más inusuales. Un oso negro entrando en una casa y mutilando fatalmente a alguien era algo prácticamente inaudito. Nunca antes se habían registrado muertes por ataques de osos en el inmenso bosque de Flathead de 2.5 millones de acres, hasta ahora, hasta que Barbara Paschke encontró su aterradora y fatal desgracia increíble.